Bolivia nos toca empezar a hablar, que yo sé que es algo difícil, de las reparaciones históricas, deportes, ¿no? En Santa Cruz mucha gente desconoce que hubo un batallón de hombres y mujeres que lucharon por la independencia de Santa Cruz, que fueron parte de esa historia, y que Santa Cruz está construida también con esa herencia africana, que muchas veces se niega. Camba es una palabra de origen africano. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio que hemos creado para que cada domingo conversemos, reflexionemos, analicemos la situación del sector artístico-cultural con activistas, artivistas, gestores culturales que nos visitan para conversar con nosotros. Y hoy vamos a hablar con Andrés Medina. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias y bueno, es un gusto poder estar en este espacio y poder compartir un poco de lo que hacemos. Contame, ¿cómo entraste al mundo del activismo, a la gestión cultural también y a esa lucha permanente que tienes por la reivindicación identitaria del pueblo al que perteneces? Bueno, muchos al verme afro deben decir desde niño está metido, pero yo en realidad empecé como artista en teatro, ¿no? 2002, desde el colegio me gustaban las artes y 2004 ya empiezo a meterme en el teatro propiamente de manera mucho más comprometida, ¿no? Entonces un arte con compromiso social, que es lo que empiezo a conocer desde el primer grupo que estuve, que fue Teatro Ausente. Entonces, para mí ese discurso de compromiso social se iba cada vez generando mucho más intensamente en mi vida. Entonces siempre estaba haciendo como actividades ligadas al teatro con un compromiso social en comunidades, en pueblo. Entonces entre el 2004 y el 2010 es como que desarrollo una serie de aprendizajes, capacidades, experiencias en el mundo de las artes escénicas. 2009 empiezo a conocer el proceso del pueblo afro-boliviano como tal. Estaban en reuniones sobre lo que iba a ser el censo 2012, ¿no? La inclusión en el INE, y el primer personaje con el que tuve acercamiento fue Jorge Medina. Yo era director de teatro de la Universidad de NUR y un día sentado en la oficina marco el teléfono y veo afro-bolivianos y bueno, marco y me contesta Jorge Medina y me dice, claro, venite a La Paz. Y llego a La Paz y para mí fue interesante porque yo no estaba involucrado en el activismo, pero sí en un compromiso social con la juventud y las artes. Y cuando llego a La Paz, bueno, había un evento con el INE y lo veo a Jorge Medina en un evento y una autoridad en ese momento, que no recuerdo quién es, hizo un comentario un poco despectivo, ¿no? Trabajar como chino, bueno, trabajar como negro para vivir como chino, algo así que no. Y yo lo veo a Jorge que se enoja. Primera vez en mi vida que veo un montón de gente afro en un solo espacio. Y lanzan un comentario como claro, ese. y él se dijo, ¿qué? ¿Cómo que no viene afuera? Y lo votó. Y claro, yo decía, pero esta es una autoridad. Y Jorge lo está votando como... Claro, a mí me generó ahí un ruido de ¿qué pasó? Pero de ahí empecé a entender la molestia de Jorge, ¿no? De Jorge Medina, un gran líder afroboliviano que ya nos dejó. Así es. Y era que él luchaba para que el pueblo afroboliviano tenga oportunidades y también se respeten sus derechos como tal. Entonces, posterior fue asambleísta, gestó la ley de antidiscriminación y muchos beneficios a la población. Entonces, mi compromiso 2010-2011 empieza a convertirse como que, bueno, me encanta hacer teatro, me encanta enseñar artes por toda Bolivia, pero ¿por qué no enfocar también un poco de esta energía que tengo en el pueblo afroboliviano? Y ahí empiezo como a generar diferentes acciones. Organizo el primer Afrofest 2011 en Bolivia, aquí en Santa Cruz, con el objetivo de visibilizar al pueblo afroboliviano. Y entonces a partir de ahí es como que el activista por el pueblo afroboliviano y por los derechos humanos, yo creo que más allá del pueblo afroboliviano, pueblos chiquitanos y los pueblos indígenas originarios en general siempre han sufrido diferentes atropellos, ¿no? Entonces como que a uno se le nace un poquito ahí o te despiertan y decís, desde lo que yo sé hacer, que son las artes y la gestión cultural,
puedo generar un activismo que busque beneficiar a estas poblaciones que están cada vez más dañadas, ¿no? Si bien este proceso histórico en Bolivia va dándole más oportunidades, pero todavía estamos en esa lucha constante de ir mejorando, ¿no? La lucha reivindicativa del pueblo afroboliviano es de larga data. En los últimos años han conseguido cierta visibilización en nuestra constitución, en nuestro andamiaje legal que tiene el país, y sin embargo el trabajo que todavía hay que hacer es muy grande porque hay que cambiar muchas cosas. Una de las más grandes y más difíciles es la mentalidad de la sociedad. Y una de las cosas que me acuerdo también de Jorge Medina, que siempre contaba, era que a él siempre le perdía su carnet de identidad, ¿no? En todas partes lo agarraban y decían, señor, présteme su carnet de identidad, de dónde usted viene, por qué ha llegado al país y no sé qué, porque hay todavía un desconocimiento muy grande de que el pueblo afroboliviano está en Bolivia hace muchísimos años, ¿no? Y que tiene una presencia cultural importantísima. Entonces, la sociedad todavía no termina de entender que hay bolivianos afrodescendientes. Sí, y el aporte a la historia, ¿no? O sea, hay una invisibilización sistémica de la historia y cuando el pueblo afroboliviano empieza a visibilizarse, la población dice, pero no son de aquí, son de Brasil, son de Cuba, son de Colombia, y es una lucha con la sociedad, con las autoridades, pero es entender también que la historia de Bolivia está acompañada del aporte de los afrodescendientes que en su momento fueron secuestrados nuestros ancestros, porque yo soy fiel partidario de que el término esclavista o demás no es muy correcto. Son seres humanos secuestrados que llegan a esta parte del mundo en condiciones totalmente desfavorables y que se empiezan a reconstruir en silencio. Y la sociedad como que no los ve, y si los ve es para maltratarlos en ese momento de la historia, ¿no? Entonces cuando nos empezamos a organizar, que pasa mucho tiempo, la República, de hecho, vivimos invisibles ahí en los Yungas, viene la Asamblea Constituyente y es como que ahí empezamos un poco a generar un movimiento más grande, pero ya desde el 80 empiezan como a generarse organizaciones, ¿no? Desde la Saya Afroboliviana, que es el instrumento de lucha del pueblo afroboliviano, y eso hace que el pueblo empiece a tomar conciencia de que somos parte de una sociedad y nos empezamos a involucrar con esa sociedad y empezamos a conocer nuestros aportes en esa sociedad y empezamos a entender que las riquezas del mundo tienen que ver también con el aporte de los afrodescendientes, nuestros ancestros, y también nuestro aporte histórico. Entonces eso para nosotros ha sido importante. Más que una lucha, creo que es educar a la población. Sí, una lucha con el sistema, los sistemas de gobierno, más allá de cuál sea la línea política, es reconocer ese daño histórico. Entonces, en Bolivia nos toca empezar a hablar, que yo sé que es algo difícil, de las reparaciones históricas de una población que ha sufrido históricamente, pero que también ha aportado al desarrollo de. Entonces toca reparar esa historia. Entonces ahí el diálogo se vuelve un poco complejo porque es un tema de voluntades humanas, más allá de política, es un tema de reconocer que ciertos seres humanos fueron violentados, maltratados y utilizados para en el enriquecimiento de una sociedad. Y bueno, aquí estamos, pero siempre pacífico. Eso es lo bueno del pueblo afroboliviano, ¿no? Siempre hemos sido un pueblo muy pacífico, no estamos en violencia con nadie, y eso a veces hace que no nos escuchen. El arte, las artes son un vehículo importante para la reivindicación, para la conservación identitaria, el patrimonio cultural tangible e intangible de una nación, de un pueblo, de una comunidad. Y Andrés es lo que ha estado haciendo durante estos años, como muchos otros afrobolivianos que están empeñados en que su cultura sea visible, sea respetada, en que la dignidad de un pueblo sea reconocida por el Estado y por la sociedad. Contanos cómo utilizas el tema de el teatro, de las artes escénicas para alcanzar este objetivo. Bueno, el teatro siempre es una herramienta poderosa porque las masas no es que se someten, pero escuchan los mensajes que el teatro transmite, que es diverso.
Entonces creo que incorporar contenido afro-boliviano o afrodescendiente, contar historias de nuestra población, visibilizar los aportes, más allá del daño histórico, es los aportes, ¿no? En Santa Cruz mucha gente desconoce que hubo un batallón de hombres y mujeres que lucharon por la independencia de Santa Cruz, que fueron parte de esa historia, y que Santa Cruz está construida también con esa herencia africana, que muchas veces se niega. Camba es una palabra de origen africano, ¿no? Y así uno tiene que ir conociendo, porque uno dice, soy Camba, ¿no? Pero tiene que saber de dónde viene la palabra y por qué se la utilizaba. Entonces, la sociedad desconoce y el teatro logra hacer eso, que la gente reciba este mensaje de manera positiva. Y utilizamos también la música, ¿no? Tenemos los tambores, que es la saya afroliana, la percusión en general. Entonces eso nos permite que los mensajes que transmitimos desde las artes lleguen de manera positiva, con críticas también, porque hay gente que dice, pero no era así. Y uno dice, pero si vemos este lado de la historia, y genera un debate interesante, porque hay una población que es un poco ignorante de cierta parte de la historia, o sea, sí conoce la historia oficial, pero la historia no oficial que nunca te contaron, donde hay una población que fue parte del proceso de desarrollo de estas ciudades. Entonces ahí se generan debates interesantes y es bueno incluso que nos digan que no somos de aquí, ¿no? Ustedes no son de aquí. Bueno, busquemos la historia. Entonces ya la persona tiene la responsabilidad de investigar un poco más y darse cuenta de si lo que decíamos era o no cierto, ¿no? Entonces creo que el arte es una herramienta poderosa, creo que la cultura en general tiene un poder de llegar. Ahora estamos en un momento donde las artes, la cultura tiene esa llegada masiva, hay más asertividad de la población en general, de hacer y de ver, ¿no? Entonces eso también nos permite llegar. Y bueno, hay muchos otros medios que también nos permiten llegar a la población en general para poder educar, para poder transmitir, para poder compartir lo que son nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras luchas, nuestras fortalezas y nuestros logros, ¿no? Hay en la sociedad todavía una parte que se niega a reconocer al pueblo afroboliviano, pero no solamente eso, sino que todavía hay atisbos de un racismo sistémico, recalcitrante, que en muchas ocasiones quizá ha cambiado en los últimos años, pero en muchas ocasiones le ha restado oportunidades al pueblo afroboliviano, ¿no? Entonces no podían entrar a la universidad, no tenían acceso a trabajos, por una cuestión básica de racismo, ¿no? Sí. De esta idea de, como vos lo decías, de que son inferiores, de que no son de aquí, de que no su cultura no es la cultura boliviana, y es una lucha cotidiana, ¿no? Tenemos, como decía al principio, un andamiaje legal que sanciona, penaliza la discriminación por raza, por origen étnico, y sin embargo todavía vemos que una pequeña parte, quiero creer que una pequeña parte de la sociedad todavía tiene unos conceptos muy arraigados, muy fuertes, basados en el racismo. Yo siempre creo que es un tema de valores, ¿no? Y lamentablemente, como en este momento se van dando las cosas y la globalización y un montón de información, también uno se pierde en mucha historia y es como que se quiere arraigar a lo suyo, ¿no? Entonces en Bolivia hay como que una construcción de muchas identidades, ¿no? Hay muchas culturas también y hay que entender eso, somos una diversidad cultural con muchos pueblos y cada pueblo quiere cuidarse, ¿no? Y cada idea de estructura social quiere cuidarse, ¿no? El que es citadino, bueno, pues quiere negar lo de allá y el de allá quiere negar lo otro. Y hay una lucha constante en la sociedad. Pero yo creo que el boliviano, más que racista, se le ha inculcado, se le ha metido así como que la historia ha sido muy violenta con la sociedad en general, ¿no? Ujú. El tema de las élites, los grupos de poder, que va más allá de la población. Entonces nuestras formas de vivir han sido tan violentas, tan miserables en muchos momentos de la historia, ¿no? Donde nuestras economías, no es que ahora estamos mejor, pero creo que cada vez intentamos salir adelante. Entonces las poblaciones como los afrobolivianos tratamos de ser parte de la sociedad, que al final es una sociedad humana, o sea, entendiendo esa premisa de humanidad, ¿no? Y cuando nos cerramos muchas veces en somos solo afros, también nos estamos negando a ser parte de un colectivo.
Y creo que eso pasa también con los otros pueblos. Entonces siento que esa negación, que yo la siento más en Occidente que en Oriente. Mis amigos que son de Occidente no se enojen conmigo. Pero, por ejemplo, nosotros siempre estamos en una pelea constante de que el tundique no sea una danza representativa del folclore boliviano, de la expresión cultural de Bolivia. Y en 1000 lenguajes se le ha dicho a los hermanos que lamentablemente los que más la practican son los hermanos de Occidente. Y no nos hacen caso y la siguen practicando y las autoridades del carnaval siguen fomentando, pero en Santa Cruz no, recién tuvimos una actividad muy bonita donde nos invitan a ser parte de una precarnavalera, si bien es una actividad festiva cultural de Santa Cruz, pero nos sentimos muy aceptados y no sentimos que nos estén mofando, se estén haciendo la burla de nuestras expresiones culturales. En cambio, con el tundiqui, que se practica por lo general en las ciudades de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, uno les dice en 1000 lenguajes de manera respetuosa y no respetuosa que no nos gusta, que no estamos de acuerdo, y lo hacen. Entonces, porque se ponen una terquedad, ¿no? Esto es mío, yo lo construí. Y no se dan cuenta que están violentando, y es un tema de valores, es tema de respeto a una identidad cultural, a una historia además que ha sido sufrida. Entonces yo creo que estamos en una gran diversidad cultural, que es lo que es Bolivia, y eso hace que se vuelva difícil la aceptación en muchos casos de ciertos grupos sociales, y obviamente hay poblaciones en las que es mucho más difícil, pero siento que cada vez estamos más integrados en esa diversidad de personas, cada vez se va descubriendo personas que de verdad aportan también a nuestra identidad cultural, que no son afrobolivianos y que dicen, yo también me considero y soy parte de su lucha. Entonces eso nos hace sentir bien y aportar otros procesos, ¿no? Entonces ahora estamos en esa etapa de integrarnos, de pensar en esa diversidad, de que somos humanidad más que identidad cultural. No quiero decir que no tenemos nuestra identidad cultural, pero si somos parte de un colectivo humano no debería haber diferencias que sean violentas, ¿no? A propósito de eso, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? Siempre con esa premisa, ¿no?, que dices de el compromiso social, pero además la reivindicación identitaria, la conservación de esta herencia cultural. Y la otra cosa que me parece muy apropiado es esa integración, ¿no? No podemos ya ser islas, no podemos ser pueblos no contactados, sino que tiene que haber una sinergia entre todos los pueblos que conserven, por supuesto, esa identidad, esa tradición, esa costumbre que tienen. Claro. Bueno, actualmente en este momento estoy de presidente del CONAFRO, que es el Consejo Afroboliviano de Santa Cruz. Dirijo la Academia de Artes Ubuntu, que estamos y generamos diferentes acciones artísticas, culturales. Una de ellas es el Afrofest, que vamos a tener en septiembre. También tratando de apoyar el proceso afro en Latinoamérica. Entonces no solo estoy como que aquí en Santa Cruz, Bolivia, voy a Brasil, a Colombia, a Perú. Estamos en diálogo constante de entender de que si no nos acompañamos en estos procesos, integrarnos en las sociedades, de construir, nos debilitamos. Porque sí hay que entender que también hay grupos de poder que no quieren que nos organicemos. Entonces, en ese sentido, estamos generando todo un movimiento en Latinoamérica para generar procesos de diálogo, temas de reparaciones, cómo nuestro aporte en la historia de las Américas es importante, la diáspora, ¿no? La diáspora africana. Y ahora estoy en esa lucha y en esa construcción, ¿no? Porque a veces digo, ya me cansé de luchar, ahora me toca construir, ¿no? Entonces estamos así como que compartiendo. Bueno, seguimos luchando aquí. Y además el relevo generacional, ¿no? O sea, tienen que haber más gente que empiece a luchar para que los demás que ya lo hicieron empiecen a construir, ¿no? Claro. Entonces, y eso es lo que hizo Jorge, ¿no? O sea, para mí cuando yo lo conocí, para mí es como mi mentor. ¿Cuántos años tenías cuando lo conociste? Yo tenía 25 años. Ahora tengo 37. Entonces, bueno, era pelado, entonces estaba así como que tratando de entender muchas cosas y empecé a entender la lucha de Jorge, bueno, Marfa Hinofuentes, el tío Alicho, Desiderio, muchas personas que en su momento se organizaron y dijeron, necesitamos que el pueblo salga adelante. Y generaron acciones, ¿no? La Asamblea Constituyente es una de esas, de manera pacífica, todo el pueblo afroboliviano se va a Sucre, y a ritmo de la saya afroboliviana y los tambores logran ser escuchados, y por eso y afrobolivianos en la Constitución.
una campaña que no fue muy fuerte tal vez, pero sí logró generar una visibilización del 2001, que se censaron 3 afrobolivianos, o sea, 3 personas se definían como afrobolivianas, al 2012 que llegamos a 23,000 afrobolivianos, es pues que ya se empieza a mostrar, ¿no? Y esperamos que este censo que se dio recientemente arroje un dato de 40,000, 50,000 afrobolivianos en el país. Sí, seguimos siendo una minoría poblacional, pero estamos, creo que entendiendo que eso no se hubiera reflejado, esos datos, si nuestros tíos mayores no hubieran generado esa mirada de démosle la oportunidad a los jóvenes de que puedan conocer la historia, de que puedan ser parte de la sociedad, de que puedan tener oportunidades educativas, laborales, si bien todavía el sistema no está en equilibrio, ¿no? O sea, no vamos a decir que todos los afros tienen oportunidades, pero por lo menos el hecho de tener acceso a educación o tener oportunidades laborales X, ¿no? Porque uno puede tener oportunidades laborales en las instituciones del Estado o generar sus propias oportunidades laborales, ¿no? Un restaurante, ¿no? Un negocio, y eso es lo que nos permite, en este caso Santa Cruz. Por eso esa gran migración hacia Santa Cruz es porque es un lugar donde hay muchas oportunidades, ¿no? Hay una historia del afrodescendiente que no tiene conexión con los yungas en Santa Cruz, pero creemos que también la gran migración desde los yungas y muchas ciudades de Santa Cruz es por esas oportunidades que se tienen para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bien, me alegra mucho y te agradezco por estos minutos para que nuestros seguidores conozcan un poco más de lo que se está haciendo y lo que está haciendo el pueblo afroboliviano en Santa Cruz y en el país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, amigos. Ese fue el podcast de este domingo. Nos encontramos la próxima semana para seguir conversando en este espacio que hemos creado en el Centro de la Cultura Plurinacional. Hasta entonces.